Buenos días, nosotros somos un grupo de métodos y técnicas de investigación e informática de la secta de mañana. Soy Daniel Turcios y voy a hacer unas preguntas al abogado ¿cómo podría decir? Sí, claro. Muchas gracias por la invitación y dispuesto a contestar lo que sea. Muy bien, nuestro tema es la reelección presidencial. Muchos tenemos muchas dudas y tenemos lagunas y preguntas. Realmente la actuación de los políticos es acorde, entonces vamos a buscar que ustedes entiendan esto. Muy bien, abogado, vamos a empezar directo al grano. ¿La reelección presidencial es legal o ilegítima? Bien, la Constitución de la República señala lo que se llaman los artículos pétreos 374, 375, que existen dentro del texto constitucional alrededor de 11 artículos, los cuales no pueden ser reformados. Entre ellos, el que habla del periodo presidencial y la prohibición para que el ciudadano que haya sido presidente vuelva a ser presidente de la República. Entonces, desde el punto de vista estrictamente constitucional y jurídico, la reelección es inconstitucional y es ilegal. Muy bien, vemos precedentes en otros países, por ejemplo Costa Rica. Costa Rica permitió algo muy similar a lo que hicieron aquí. ¿Cree que esto es como un plan de un partido político específico para estar en el poder? Sí, el problema que se presenta en el caso de la reelección, específicamente en Honduras, es el hecho de que se busca a través de un método que no es ni legal ni constitucional. La reelección, el tema de la reelección por sí mismo no es malo, se puede discutir, se puede hablar. El problema es la forma en la que se ha pretendido llegar a ella. Yo soy de la opinión, pero es mi opinión personal, que el pueblo hondureño todavía no está capacitado políticamente o culturalmente para ir a una reelección. Eso requiere un alto grado de cultura general, educación, y también un alto grado de civismo. Y una de las cosas que le hacen falta a los ciudadanos hondureños es precisamente la cultura, la falta de educación formal y obviamente la falta de civismo y falta de educación política. Entonces, sí lo vemos como el intento de un determinado partido, que en este caso es el partido de gobierno, por extender su poder más allá del periodo constitucional de 4 años. Obviamente, para eso se han violentado los artículos constitucionales y hemos caído en una especie de politización de un tema que es eminentemente jurídico, llevándolo a un ámbito político en donde la solución es completamente diferente a lo que señala nuestra Constitución. Muy bien, en el segundo párrafo del 239, ¿qué es realmente la interpretación debe ser literal o qué es lo que falla en el momento de que al actuar de los políticos? No, el artículo 239 es claro, dice que la alternabilidad de ejercicio de la presidencia es obligatoria y que quien infrinja este principio comete delito de traición a la patria. Cuando vemos los tipos de interpretación, vemos que dentro de las clases de interpretación está la interpretación literal, y la interpretación literal de ese texto no nos deja ninguna duda. Es violentar la Constitución el pretender ir más allá de 4 años. Es ilegal además porque no tiene efecto retroactivo la ley, y el presidente actual fue electo bajo el imperio de la Constitución vigente. Entonces no se puede aplicar un principio retroactivo a algo que ya se dio jurídicamente. En todo caso, si el ciudadano quisiera que hubiera una reelección, lo que procedería es una Asamblea Nacional Constituyente que redacte y emite una nueva Constitución donde se establezca que es permitida la reelección. Y la otra solución que se le había dado en el campo jurídico era de que sometiéramos esta pregunta a un plebiscito, para que el ciudadano expresara si está de acuerdo o no con respecto a la reelección. Pero ninguna de las dos cosas se ha hecho y por lo tanto lo que se pretende hacer de reglamentar la reelección en el Congreso de la República es otra ilegalidad sumada a la inconstitucionalidad que ya se había señalado antes. Muy bien, entonces vamos ahora a un antecedente histórico. El 28 de junio del 2009, que es un día muy polémico,
para nuestra población hondureña, recordemos de que hasta un grupo dividido que fue golpe a otra sucesión presidencial, ¿han limado aspereza o cree que todavía se sigue manteniendo en vilo este conflicto, esa crisis que nos llevó? Yo creo que hay una gran parte de las personas que participaron en ese conflicto que han logrado superar esa etapa. Sin embargo, hay ciertos líderes que todavía tienen control sobre el partido político que utilizan esto como caballo de batalla. Yo quiero decir algo, yo he estado en contra de la reelección tanto en 2009 como ahora. Por las mismas circunstancias que he señalado ahora, estuve en contra de que Manuel Zelaya se quedara en 2009. El ciudadano hondureño ha expresado a través de encuestas que un 64 a 70% está en contra de la reelección. Entonces, el hecho de continuar empujando este tema, ya sea por parte de Mel Zelaya o de Juan Orlando Hernández, es simplemente la expresión de una ambición personal de ellos, en la cual nos involucran a todos y se llevan de encuentro en la sociedad hondureña. Muy bien, tenemos otra de las cuestiones históricas de este país. En el 2012, el presidente actual, que era presidente de la Asamblea Nacional, Congreso Nacional, destituyó a 5 magistrados. ¿Qué pasaría si, un ejemplo, una corte internacional declarara ilegal esa acción? Sí, muy interesante pregunta. Y puntualmente, lo que pasó en 2012 podría considerarse también como un golpe de Estado, porque es un golpe técnico a uno de los poderes, que es el Poder Judicial. Recordemos que los 5 magistrados destituidos eran los 5 magistrados precisamente que conformaban la Sala de lo Constitucional, que es la sala que ha emitido el fallo polémico sobre la reelección. Entonces, lo que hubo en 2012 fue un golpe de Estado técnico. Las personas que fueron afectadas han seguido el procedimiento interno y ahora están en los organismos internacionales, y a mí no me queda duda que Honduras va a salir sancionada por esa acción que se tomó en 2012. Va a haber que resarcir económicamente a estas personas, posiblemente va a haber que restituirlos en el cargo, y además de eso hay una sanción para el Estado de Honduras que va a ser inevitable recibir. Muy bien, entonces esto nos conlleva a otra pregunta, siempre con este mismo tema de la Sala Constitucional que fue quitada. ¿Qué pasa con fallos que ellos emitieron? En estricto derecho, una situación como esta, en la que la Sala de lo Constitucional ha sido violentado su nombramiento y se ha usurpado el poder soberano que se les ha delegado, lo que produce es una nulidad ipso iure, es decir, una nulidad de pleno derecho. Entonces, todas las actuaciones que ha realizado esta Sala de lo Constitucional a raíz del 2012 se considerarían como nulos y por lo tanto sin valor ni efecto jurídico. Muy bien, entremos al último tema, ya es el actuar de los políticos. ¿Cree que la oposición está acorde está manejando muy bien este tema, o cree que está muy disperso? ¿Cómo su opinión de lo ideal para que las democracias sean fuertes es que los partidos de oposición sean fuertes. El problema que tenemos en la actualidad es que los partidos de oposición, por lo menos los más visibles y los más fuertes, que son PAC, Libre y Partido Liberal, han pasado por un proceso de desunión interna que en algunos casos ha sido provocado por el mismo Estado. Están apenas recuperándose algunos de ellos, por ejemplo el Partido Liberal se está recuperando y es el que también ha tomado la batuta en este asunto de la oposición. Lo importante es que los 3 partidos, o los 4 o 5 pequeños, puedan sumar voluntades y presentar un frente común frente a la posición reeleccionista del presidente. Si se hiciera eso, se podría controlar este asunto y podría resolverse dentro de los cauces normales que establece nuestra Constitución. Ahora, eso requiere que tanto los directores o los dirigentes de Libre y de PAC hagan a un lado sus aspiraciones personales y piensen más en la población hondureña más que sus propios intereses. Muy bien, siguiendo con los partidos políticos, el partido de gobierno, hay un sector del partido de gobierno liderado por un movimiento de un expresidente. ¿Cree que el partido de gobierno va a presentar al actual presidente a la candidatura o vamos a tener unas elecciones internas?
Mire, de todas maneras, aunque se vaya a elecciones internas del Partido Nacional, lo que yo entiendo es que la figura del presidente va a encabezar cada una de estas fórmulas. O sea que al final siempre van a postular a la misma persona, aunque haya diferentes movimientos internos. El caso del movimiento que usted menciona, que es el del expresidente Callejas, que era el que quizás le podría haber hecho oposición, está descabezado a raíz de las situaciones jurídicas que pasa Callejas en los Estados Unidos, que lo va a inhabilitar para poder ser candidato. Entonces, yo tengo la sospecha que aunque haya fuerzas internas que no están de acuerdo con Juan Orlando Hernández y en la reelección, por el control que éste tiene de los poderes del Estado y del poder político, le temen, y como le temen, no se atreven a parársele enfrente en una aspiración reeleccionista, y por lo tanto es casi seguro, y él mismo lo ha dicho hace algunos días, que él va a volver a ser candidato a la presidencia de la República, violentando la ley y violentando la Constitución. Muy bien, ¿esto cree que nos lleve a otra crisis similar al 2009? Podría llegar a suceder una crisis similar al 2009 siempre y cuando las fuerzas sociales en contra se conjuguen, y además tenemos que ver con mucho cuidado el papel que va a jugar las Fuerzas Armadas. Recordemos que la Constitución le da a las Fuerzas Armadas un papel preponderante respecto a la soberanía nacional, en lo que respecta a defender la democracia y el principio de la alternabilidad del ejercicio de la presidencia. Si este presidente se empeñara en seguir violentando la ley para poderse reelegir, podríamos llegar a una situación similar o peor a la del 2009. Podría desembocar una guerra civil, muchas posibilidades hay. Bueno, ya para terminar, con esto, con la entrevista, vamos a hablar sobre los diputados que presentaron la solicitud a la Corte. Según la Constitución dice que ellos quedarían inhabilitados al momento de presentarla. Entonces, ¿qué pasaría si otro poder llega? ¿Qué pasaría con eso? Mire, son 16 diputados del Congreso Nacional, todos del Partido Nacional, más el expresidente Callejas, que presentaron 2 recursos. Uno encaminado a dejar sin valor y efecto el párrafo segundo del 239, y un artículo del Código Penal en el cual se señala la pena por el delito de traición a la patria, y otro encaminado a nulificar todos los artículos que tengan que ver con esta situación. Entonces, desde el momento, como dice la misma Constitución, la misma ley, desde el momento en que estas personas promueven el continuismo o la reelección, deberían quedar en el acto inhabilitados para el ejercicio, para el cargo que fueron electos, y además de eso, como dice nuestro código, sometidos a una pena de inhabilitación por 10 años. ¿Qué sucede si vamos a elecciones y gana un partido distinto al partido de gobierno? Estos 17 personas van a ser inmediatamente procesados por el delito de traición a la patria. Porque recordemos una cosa, el delito de traición a la patria es imprescriptible. Puede deducirse en este tiempo o 20 años en el futuro. No prescribe la acción para poderlo hacer. Muy bien, y vamos a concluir diciendo de que Honduras está a punto de una crisis. Honduras es un país muy bello, muy grande, pero no estamos listos para este tema de la reelección. Y concluimos con esta pregunta: ¿cree que la población hondureña estaría dispuesta a aceptar la reelección? Por las encuestas que yo he visto, inclusive una que mandó a hacer el mismo gobierno de la República, las 2/3 partes de los ciudadanos hondureños están en contra de la reelección. Y por lo tanto tengo el temor de que si este tema se sigue presionando, se sigue empujando, va a llegar un momento en que podamos llegar a una rebelión social. De repente ese va a ser el único camino que nos quede si la cordura y la inteligencia no llega a las personas que ejercen el poder y a quienes le asesoran en esta aventura, que lo que hace es dividir más a la sociedad hondureña. Muy bien, quiero agradecerle al abogado. Muchas gracias, y para decirles a todos que Honduras necesita un cambio ya. Esperemos de que todos los hondureños podamos entender que la ley está primero y que debemos respetarla y cumplirla. Por nuestra parte, muchas gracias y que pasen bien.